Bendiciones, iglesia amada. Quisiera compartirte el mensaje de parte de papá, al cual hemos puesto por título Invocando su nombre. Vamos en la parte 5. Que realmente este mensaje de parte de nuestro Dios ha sido muy edificante en nuestra vida. Y hemos comprendido muchas cosas y hemos valorado otras tantas. Y hemos dimensionado el nombre que fue invocado en nuestras cabezas, dándole gracias a nuestro Dios que no nos ha dejado huérfanos y que está efectuando en nosotros un proceso de edificación para alcanzar estaturas de desposada. ¿Cómo? A través de su nombre. En mensajes pasados hemos estado aprendiendo acerca del nombre de nuestro Dios y hemos estado comprendiendo que su nombre merece honra. Y en esos mismos mensajes aprendimos que la honra está íntimamente ligada a la desposada y que la honra es necesaria en nuestra edificación espiritual para con ello poder dimensionarnos a una estatura de desposada. Entre las múltiples cualidades que debe de llevar la desposada, es necesario que cada cualidad se edifique en el principio de honra. Una de las actitudes que el rey Asuero reprobó en la reina Vasti fue la falta de honra. Y viendo ese pasaje en el libro de Esther, nos damos cuenta que la honra es muy necesaria para que nosotros podamos dimensionarnos a esa estatura de la iglesia con la cual se casa Cristo. La falta de honra en Vasti fue lo que provocó que a Vasti la destituyeran, ya que fue invitada a la fiesta del rey y ésta se negó a acudir, deshonrando con ello la posición y la voluntad del rey Asuero. La falta de honra, amada iglesia, nos puede inducir a despreciar la voluntad del rey. La reina Vasti queda destituida por falta de honra y en su lugar ponen a una que sí supo honrar al rey, llamada Esther. Esta figura nos muestra las características que debe desarrollar la iglesia que aspire a ser desposada. Sin honra, amada iglesia, en cualquier momento podríamos ser destituidos de la posición de desposada. Por ello es necesario que todo desarrollo que pueda haber en la preparación de la desposada debe de ir acompañado de un principio de edificación llamado honra. Nos han enseñado que la iglesia que se dimensiona a ser candidata a casarse con Cristo es una iglesia que recobra su identidad. Y esa identidad tiene que tener una base. Muchos podemos tener una identidad, pero no aprender a honrar a una autoridad que está sobre nuestras cabezas. Muchos podemos tener fructificación, que también es una parte entre tantas cosas que se tienen que edificar en la desposada. Muchos podemos estar dando fruto y tener una fructificación como parte de la iglesia desposada. Pero en esa fructificación podemos estar haciendo a un lado la honra que merece nuestro Padre, que merecen las autoridades que nos cubren. Otros podemos estar dando un servicio y dando más de lo que podríamos dar, porque es otra cualidad de la desposada. Recordemos que Rebequita dio más de lo que se le pidió. Le dio agua al siervo Eleazar y aparte a sus camellos dio más de lo que se le pidió, mostrando con ello la honra. Si nosotros, amada iglesia, pasamos por alto la honra en cualquier tipo de edificación que nos dimensione a la posición de desposada, vamos a edificarnos de una manera incorrecta. Sin honra no podemos edificarnos correctamente y eso puede provocar que en nosotros se activen actitudes como las de Vasti, que desobedeció la orden del rey, que no quiso ir a la fiesta que el rey estaba ofreciendo y que por esa causa esta Vasti fue destituida de la posición de esposa. Entendiendo esto, amada iglesia, complementamos con lo que el Señor nos enseñaba en mensajes pasados acerca de la honra y aprendimos lo que el libro de Génesis expresaba conforme a la búsqueda de la desposada. Y en esa búsqueda, recordemos que el Señor nos enseñó que se tenía que suprimir Canaán. Y eso lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 24, versículo del 2 al 4,
que dice así: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Recordemos que en todo este proceso, donde llegamos hasta la honra del nombre del Señor y donde llegamos hasta invocar su santo nombre, recordemos que en todo este proceso, Abraham expresaba a su siervo Eleazar que para la búsqueda de la desposada se tenía que erradicar Canaán. Es decir, que la iglesia desposada no puede salir de la tierra de Canaán, puesto que la tierra de Canaán venía conformada de una maldición provocada por la deshonra. Entendiendo con esto que Cristo no va a casarse con una iglesia cimentada en la maldición y en la deshonra. Otras de las cosas que también abarcaremos con esto es el significado de Canaán, ya que Canaán significa mercader, entendiendo también con esto que Cristo no viene a casarse con una iglesia mercadera. En esos tiempos, cuando el Señor nos estaba enseñando todo esto, vimos las diferentes tipificaciones con referente a Abraham, al siervo Eleazar, a Isaac, a Rebeca y a los camellos. Porque esto era una figura de la desposada, de las cualidades que debe de tener la desposada, de las características que debe de tener la desposada y de las dimensiones que debe de abarcar la desposada. Y entendimos por la misericordia de papá que Abraham tipificaba al Padre, que el siervo Eleazar tipificaba al Espíritu Santo, que Isaac tipificaba al Hijo y que Rebeca tipificaba a la iglesia y los camellos tipificaban a los ministros. Y entre estas tipificaciones comprendimos que una de las instrucciones que recibe el siervo Eleazar, quien tipifica al Espíritu Santo, una de las instrucciones que recibe de parte de Abraham, el cual tipifica al Padre, es que evite buscar a la desposada de entre los cananeos. Como que en esta instrucción el Padre le estaba diciendo al Espíritu Santo: busca esposa para mi hijo, pero evita buscar entre la raza cananea. No quiero que saques a la esposa de mi hijo de los cananeos. ¿Por qué? Porque esa raza cananea venía manchada de maldición y de deshonra. Y esa raza cananea, su nombre Canaán, significaba mercadería. Y mi Señor no quiere, para su Hijo Jesucristo, no quiere una esposa, ni con maldiciones, ni mercadera, ni con deshonra. La identidad cananea no es apropiada para boda, ya que esta actitud está basada en la deshonra y en la maldición, la cual actitud es reprobable para con Dios. Entendiendo esto, debemos analizar si hay este tipo de actitudes cananeas en algunos de nosotros. Y si las hay, pedirle al Espíritu Santo, el cual está preparando a la desposada, que nos auxilie y nos libere de este tipo de actitudes. Y así podamos prepararnos adecuadamente para el encuentro con nuestro amado. El Padre espera en la desposada de su Hijo Jesucristo una cualidad. Y esa cualidad es la honra. Nuestro mismo Padre, Jehová de los ejércitos, nos muestra que todo el que aspire a ser novia con dimensiones de desposada debe de llevar honra en su vestimenta. Y esto lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 18, que dice: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Asimismo, como lo dice este versículo, es igual para la iglesia de ahora, ya que recordemos que Abraham, el padre,
manda Eleazar al Espíritu Santo a buscarle esposa a su hijo Isaac, quien es Cristo. Y aquí el Padre expresa que la novia debe de estar vestida de honra. Y si ahí el Padre expresa que la novia debe de estar vestida de honra, para la iglesia de su Hijo Jesucristo es exactamente lo mismo, vestida de honra. La Biblia menciona diferentes palabras hebreas que pueden significar honra. Entre algunas de estas se encuentra la palabra kaved, y uno de los significados de la palabra kaved es honra, honor, gloria, glorioso. También otra palabra que es utilizada para traducir honra es kabod, y esta palabra puede significar honra, honor, esplendor, glorioso. Y lo interesante de esto, de las palabras hebreas que pueden simbolizar honra, lo interesante de esto es que varias de esas palabras tienen una similitud en sus significados. Honra y glorioso. Honra, honor y glorioso. Y lo interesante es lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 27 de la Biblia del lenguaje sencillo, que dice: Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Eso es lo interesante con esta palabra, que la honra es necesaria y es importante para la edificación de la desposada. Que si la desposada va a fructificar, que sea cimentada en la honra. Que si la desposada va a tener identidad, que sea cimentada en la honra. Que si la desposada tiene adornos, que sean cimentados en la honra. Que si tiene un vestido blanco sin arruga, que sea cimentado en la honra. Porque la honra está íntimamente ligada a la dimensión de la desposada. Dice este versículo en esta traducción: Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Y lo interesante que la palabra kaved y la palabra kabod, que también significan glorioso, también significan honra. Entonces, la honra está íntimamente ligada a la vestidura de la desposada. Un vestido sin una sola arruga y sin una sola mancha, una iglesia perfecta, una iglesia gloriosa, es la que se está preparando el mismo Cristo para su gloria. Y glorioso es uno de los significados de la palabra kaved y kabod, que se usa para traducir honra. Entonces con esto vemos que la iglesia que está siendo preparada para desposada, entre sus cualidades que el mismo Cristo está preparando para ella, a través del Espíritu Santo y los ministros, es la honra, para que a través de la honra esta iglesia pueda dimensionarse a ser una iglesia gloriosa, una iglesia desposada, sin mancha y sin arruga. ¿Cómo poder dimensionarse a una iglesia gloriosa si no hay honra en ella? Es por ello que la desposada debe de empezar a vestirse de honra, para que a través de la honra sea dimensionada a una posición de gloriosa. Con todo esto comprendemos que la honra está íntimamente ligada con la vestimenta y el resplandor de la desposada, y que la honra es una cualidad que el Espíritu Santo estará formando a través de los ministros en la iglesia desposada. Como iglesia en proceso de maduración, debemos reconocer, no solo de labios, sino con nuestra entrega, que nuestro Dios merece toda la honra. Una iglesia que no reconoce que Dios merece toda la honra y que Dios honra a quien quiere honrar, pero que la honra primaria, la honra primordial es a Él. Una iglesia que no reconoce esto y que le da más honra a los hombres que al mismo Dios, es una iglesia que no va a poder dimensionarse como desposada. Dice el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 29, dice así: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. La Biblia dice en este versículo: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. La palabra honra en este versículo es mencionada como kabod. Y recordemos que entre sus significados está gloria, glorioso, honor, honrar, majestad, poder, suntuosidad.
De esto debemos entender que no podremos honrar a Dios como Él se lo merece si no entendemos antes la dimensión de a quién nos estamos acercando, porque la palabra dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, y eso es lo que nos hace entender este versículo, dad a Jehová la honra debida a su nombre. De esto debemos entender que la honra, que el honor, que la majestad, que el poder, que la gloria, que la suntuosidad, se la tenemos que dar al nombre de nuestro Dios, a nuestro mismo Dios. De esto entendemos que no podremos honrar a Dios como Él se lo merece si no entendemos antes la dimensión de a quién nos estamos acercando. ¿Cómo podemos honrar su nombre si no tenemos experiencias con Él? ¿Cómo podemos honrar su nombre si no tenemos coinonía, comunión con Él? Si no nos acercamos a Él para sentir lo que Él siente, para amar lo que Él ama. Si la Biblia dice dar la honra debida a su nombre, entonces debemos entender la grandeza de su nombre para así comprender la honra que Él se merece. Muchos de nosotros no hemos dimensionado la grandeza de nuestro Dios simplemente porque ni siquiera la Biblia abrimos. Si en verdad conociéramos quién es Él y cuán grande es su nombre, cambiaría completamente nuestra percepción en la manera en que estamos honrando a Dios. Por ello es necesario que seamos restaurados conforme al entendimiento de la honra. Debemos ser dóciles al Espíritu Santo y permitir que nuestra vestimenta sea embellecida con honra. Y para ello es necesario que escudriñemos y analicemos con temor y temblor la honra que merece nuestro Dios a través de lo que nos enseña la Biblia respecto a su nombre. La Biblia nos enseña que debemos de conocer su nombre y que al conocer su nombre, la misma Biblia nos enseña que somos capacitados y autorizados para invocar su nombre. La misma palabra nos enseña que debemos amar su nombre, que debemos honrar su nombre y que debemos temer su nombre. Otra cosa que nos enseña la Biblia sobre el nombre de nuestro Dios es que se invoca sobre los hijos y que hay quienes son hijos pero que no invocan su nombre y que Dios bendice por amor también a su nombre y que hay quienes hacen mal uso de su nombre. Al ir conociendo el nombre de nuestro Dios, podemos notar que por causa del nombre del Señor muchos seremos aborrecidos y también podremos notar que por causa del nombre del Señor muchos también seremos bendecidos. Para nosotros, los que se ha invocado su nombre sobre nuestras cabezas, el nombre de nuestro Dios es sinónimo de protección. El nombre de nuestro Dios es sinónimo de poder. El nombre de nuestro Dios es sinónimo de victoria. El nombre de nuestro Dios es sinónimo de perdón. Y el nombre de nuestro Dios es digno de adoración. El nombre de nuestro Dios se activa en nosotros cuando se invoca sobre nuestras cabezas con múltiples bendiciones. Entre estas bendiciones vemos que Dios prospera al Hijo sobre el cual se ha invocado su nombre, que Dios oye y sana al Hijo sobre el cual se ha invocado su nombre, y que hay gozo y alegría en aquel sobre el cual también se ha invocado su nombre, y que hay conquista para el Hijo en el cual se ha invocado su nombre. Tenemos que aprender a invocar el nombre del Señor sobre las cabezas de nuestros hijos, para que de esa manera toda bendición que venga de mi Padre pueda reposar en la vida de los que amamos. El Espíritu Santo estará vistiendo a la desposada de honra, puesto que la desposada tiene que resplandecer y ninguna iglesia podrá alcanzar esta dimensión si no es dócil y aprende a honrar. Darle la honra debida al nombre del Señor no solo consiste en las palabras hermosas que puedan salir de nuestras bocas hacia Él. Dar la honra debida a su nombre va más allá de eso. Cristo nos enseña esta verdad cuando reprendía a los fariseos en el libro de Mateo capítulo 15 versículo 18 diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La honra a Dios, amada iglesia,
va más allá de lo que puedan decir nuestros labios. No hay honra verdadera en nuestras bocas si no sale de un corazón sincero. Recuerda cómo le decía el Señor a los fariseos: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios pesa la honra que sale de nuestros labios. No simplemente porque digamos que honramos a Dios quiere decir que tenemos razón. Toda honra que salga de nosotros, Dios la va a pesar conforme al corazón que tenemos. La honra de labios a Dios sin la acción que lo compruebe no puede ser honra verdadera. Cada vez que nosotros honremos a Dios con nuestros labios, demostrémoslo obedeciendo con todo nuestro corazón a Dios en todo. Si nosotros decimos que honramos a Dios, pero no le obedecemos, nuestra honra es solo de labios y nuestra honra es mentirosa. Y así, por más que quieramos dimensionarnos a la estatura de desposada, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque no tenemos honra. Muchos tenemos la honra en nuestras bocas, pero al momento que debemos ser íntegros con nuestros principios, no lo hacemos de corazón. Es fácil decir que honramos a Dios con nuestras bocas, pero debemos de demostrárselo con la rectitud de nuestro corazón. Si decimos que honramos a Dios, debemos demostrárselo con la obediencia en todo lo que Él demande de nosotros. Dice el Salmo 96, versículo 8, dice esto: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venid a sus atrios. Amada iglesia, honra de boca sin principios no es honra de vida. Honra de boca sin principios no es honra de corazón. Dar a Jehová la honra debida a su nombre no solo es decir cosas bonitas de Él, sino que tenemos que demostrárselo con nuestros principios. Porque es fácil decir voy a honrar a Dios con mis palabras. Eso es fácil, tan fácil que hasta los mismos fariseos lo hacían. Y dice el Señor que nuestra justicia tiene que ser mayor a la de los fariseos. ¿Por qué? Porque nosotros se han tronado un rey en nuestro corazón. Y las palabras que dicen nuestras bocas tienen que ser coherentes con lo que hay dentro de nuestro corazón. Para muchos de nosotros es fácil congregarnos, es fácil orar, es fácil adorar, es fácil danzar. Para muchos de nosotros hasta es fácil servir. Y creemos que con eso le estamos dando la honra debida a su nombre. Pero si nosotros, en el momento de estarnos edificando, no somos íntegros en nuestros principios, esa honra es vana. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos tocados en nuestras necesidades, es cuando verdaderamente demostramos que somos íntegros en nuestros principios y que hay honra en nosotros. ¿Cuántos de nosotros no vivimos los principios porque decimos que no me va a alcanzar? Porque decimos que no puedo o que no tengo. Y con todo ello queremos dimensionarnos a una estatura de desposada. Y no podemos. ¿Por qué? Porque nos falta honra. Porque papá dice que debemos de dar la honra debida a su nombre y que debemos de llegar con los principios. El dimensionar el nombre de nuestro Dios es una enseñanza que viene de los labios de nuestro Señor Jesús. Dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 26 así: Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cristo quiere que nosotros como discípulos conozcamos y dimensionemos la grandeza del nombre de nuestro Padre. Por ello Jesús dijo: les he dado a conocer tu nombre. Y darles a conocer el nombre de nuestro Padre a sus discípulos conllevaba un propósito. ¿Para qué les estaba dando a conocer su nombre? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y recuerdas
lo que el Señor le dijo a la iglesia apocalíptica del amor, le dijo: pero tengo algo contra ti. Yo quiero que seas mi desposada, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Entonces, si nosotros no recuperamos nuestro primer amor, no vamos a podernos dimensionarnos como desposada. Al recuperar nuestro primer amor, lo tenemos que demostrar con la honra. Era importante esta enseñanza, que el mismo Cristo se la enseñaba a sus discípulos. Y yo me pregunto, ¿por cuánto tiempo esta enseñanza está factible en nuestros días? El Señor expresaba: y les he dado a conocer tu nombre. ¿Quién les enseñaba el poder del nombre de nuestro Padre a los discípulos? Cristo. Por ello es que no podemos acentuar el nombre de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay poder, y en el nombre de nuestro Padre también hay poder. Cada vez que nosotros mencionamos su nombre, las potestades tiemblan. Y aunque podemos decir, bueno, es que su nombre es el tetragramatón, es impronunciable. Sí, pero la misma palabra nos ha dado la libertad de poder expresar su nombre, como Jehová Shalom, como Jehová Siskenu, como Jehová Nisi, como Jehová Jireh. Y cada uno de los nombres de nuestro Dios, con sus respectivas cualidades, conllevan un propósito de bendición para nuestras vidas. Y eso era tan importante que el mismo Señor Jesucristo les daba a conocer el nombre de Dios a sus discípulos. Y lo que es más, dijo: y lo daré a conocer aún. El hecho de que nosotros ya seamos bendecidos y se haya invocado el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras cabezas, no quiere decir que vamos a erradicar el poder del nombre de nuestro Padre que quedó en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento terminan siendo tesoros viejos y tesoros nuevos. ¿Para qué? Para atesorarlos el día de hoy en nuestro corazón. Por eso decía el Señor: y lo daré a conocer aún. Y yo me pregunto, ¿cuánto dura el aún? Si Cristo daba a conocer el nombre de su Padre en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de los Evangelios, yo me pregunto, ¿cuánto va a durar ese tiempo del aún? Cuando dice Cristo: y lo daré a conocer aún. ¿Cuánto dura ese aún? Si nosotros queremos recuperar nuestro primer amor para dimensionarnos a la estatura de desposada, tenemos que honrar su nombre. Para que, honrando su nombre, el amor del Padre esté en Cristo y Cristo esté en nosotros. Y de esa manera podamos decirle a nuestro Señor con un corazón sincero: venga mi amado a su huerto, pruebe de su dulce fruto, porque el dulce fruto comienza con el amor. Entendiendo esto, podemos darnos cuenta de la importancia que tiene el conocer su nombre y saber honrar su nombre. Dice el Salmo 91, versículo 14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. La Biblia muestra que el nombre de Dios es poderoso y que aquellos que ponen su amor en él es porque han conocido y dimensionado lo hermoso que es su nombre. Conocer el nombre de Dios nos dimensionará y nos levantará de esta tierra. Por ello la importancia de conocerlo para así dimensionar la manera en cómo invocamos su nombre. Cuando nosotros como hijos de Dios menospreciamos su nombre, estamos deshonrándolo y tenemos en poco su esplendor. Después de conocer su nombre, debemos de empezar con un proceso de honra a su nombre. Primero hay que conocer su nombre, y conociéndolo, enamorándonos de ese nombre, tenemos que empezar con ese proceso de honra. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos dimensionarnos a la estatura de desposada. Dice el libro de Malaquías 1:6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Notemos dos características que Dios menciona de él mismo en este versículo. Este versículo menciona: el hijo honra al padre y el siervo a su señor.
Veamos estas dos características que Dios menciona de sí mismo: Padre y Señor. Y este versículo continúa diciendo: si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Como Padre, busca honra, y como Señor, busca su temor. ¿Qué quiere decir esto? Que una característica de Dios debe de conllevar una acción de nosotros. Como Padre, quiere que nosotros le honremos, una acción de nosotros. Como Señor, quiere que nosotros le temamos, una acción de nosotros. Una característica de Dios conlleva una acción de nosotros. Entendiendo esto, comprendemos que cada característica que encontremos referente a los nombres de Dios debe de llevar una acción en nosotros, la cual nosotros tenemos que ejercer para darle una debida honra a su nombre. La Biblia menciona diferentes nombres del Señor y cada característica conforme a los nombres del Señor conlleva una acción de nosotros. Debe de conllevar esa acción. Entre algunos nombres que podemos encontrar en la Biblia están Dios, Consejero, Poderoso, Admirable, Padre, Eterno, Príncipe, Paz, Torrefuerte, Celoso, Santo, Temible, Grande, Glorioso, Redentor, Renuevo y el Yo Soy, el Tetragramatón. Cada nombre que se referencia en la palabra de Dios, el momento en que nosotros lo conocemos, en ese momento se debe de aplicar una acción en cada uno de nosotros, en los que queremos honrar su nombre. ¿Y para qué queremos honrarlo? Para que nos dimensione en una estatura de desposada, para que así nuestra vestimenta esté sin mancha y sin arruga. Recordemos, como Dios, ¿qué tenemos que reconocer nosotros de ese nombre? Tenemos que reconocer su amor. Esa debe de ser nuestra acción. Como Dios, reconocer su amor. Como consejero, si es un consejero, es porque guía. Como consejero, reconocer su guianza, atender a su guianza. Como poderoso, reconocer su grandeza. Como admirable, reconocer sus sobrenaturalidades. Como padre, reconocer su provisión y su reprensión. Como eterno, reconocer su inmensidad. Como príncipe, reconocer su autoridad. Como paz, reconocer su abrigo. Como torre fuerte, reconocer su refugio. Como celoso, reconocer su cuidado. Como santo, reconocer su perfección. Como temible, reconocer su señorío. Como grande, reconocer su fuerza. Como glorioso, reconocer su majestad, reconocer su esplendor. Como redentor, reconocer su perdón y que nos liberó. Como renuevo, reconocer su sacrificio. Y como el yo soy, como el tetragramatrón, reconocer su plenitud. Esa es la acción que nosotros deberíamos de dar en cada nombre que nosotros conozcamos conforme a la palabra. La honra a Dios, amada iglesia, también tiene que ser probada en nosotros. No se nos puede catalogar como que honramos si antes el Señor no prueba la honra en nosotros. No solo se trata de decirle al Señor, yo te honro. No solo se trata de decir, yo honro a Dios. Se tiene que demostrar. Con cada nombre, nosotros tenemos que demostrarle la honra con nuestra actitud, con nuestra acción. La honra a Dios se tiene que demostrar, puesto que si hay una honra debida, también hay una honra indebida. Muchos de nosotros podemos entender que Dios es consejero, pero no atendemos a su guianza. Muchos de nosotros podemos expresar que Dios es paz, pero no nos abrigamos en Él. Muchos de nosotros podemos expresar que Dios es poderoso, pero no aceptamos su grandeza. Es por ello que si hay una honra debida, también hay una honra indebida. Y cada nombre que el Señor nos muestra en su palabra debe de conllevar una acción de nosotros. ¿Por qué? Porque la honra tiene que ser probada. La actitud que nosotros tomemos conforme a los nombres de papá va a dimensionar la honra que cada uno de nosotros tenemos. Si es que nuestra honra es de una manera debida
o si es que nuestra honra es de una manera indebida. La honra debida a nuestro Dios se debe demostrar en la manera en cómo vivimos nuestros principios, en la manera en cómo vivimos en la alabanza, en la manera en cómo bendecimos su nombre, en la manera en cómo exaltamos su poderoso nombre y en la manera en cómo nos refugiamos en él. Y amada iglesia, al ir evolucionando en esta etapa de edificación, conforme a su nombre, conforme a la honra que merece su nombre, debemos de seguir avanzando entendiendo que al nombre de nuestro Dios también se le teme. Es decir, que la honra es la que nos va elevando. Tenemos que ir avanzando, entendiendo todo lo que significa la honra. Entendiendo todo esto, tenemos que ir avanzando, hasta despegarnos del suelo. Deuteronomio capítulo 28, versículo 58 dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Mira cómo lo expresa Deuteronomio, que nosotros debemos de aprender a temer su nombre, a temer el nombre de Jehová nuestro Dios. Hay características y beneficios entre aquellos que logran esa dimensión. Hay beneficios entre aquellos que temen su nombre. Entre las características y los beneficios de los que temen su nombre, podemos notar que se humillan ante su nombre. Otra característica es que ponen por obra la palabra de Dios. Otra característica es que tienen firmeza en su corazón, que encuentran su alegría dimensionando el nombre de Dios, que salen y saltan como becerros de la manada. Y entre los beneficios que tienen es que serán galardonados y que les es dada herencia. Por eso, temer al nombre de nuestro Dios es un beneficio para nosotros. Y temer el nombre de nuestro Dios es darle la honra debida, la honra correcta a su nombre. También podemos ver que conocer su nombre nos llevará a una nueva etapa de nuestras vidas en Cristo, donde poco a poco nos iremos enamorando de todo lo que hace por nosotros. Al conocer su nombre y tener experiencias con él, podemos notar que hay un proceso donde empezamos a valorar y amar el nombre poderoso de nuestro Dios que fue invocado en nuestras vidas. Entre las cualidades de aquellos que aman su nombre están los que se regocijan en Dios, los que son siervos y Dios les acepta su sacrificio. Otra de las cualidades que tienen aquellos que aman su nombre es que sirven, que Dios les acepta su sacrificio, que tienen lugar de habitación, es decir, atmósferas de bendición, que tienen la facultad de parte de Dios para habitar y para poseer, que Dios los libra y los pone por alto, que ponen su amor solamente en Él y no tienen amores extraños. Entre las múltiples cualidades que tienen los que aman su nombre es que van a ser librados. Los que aman su nombre reciben continua misericordia de Dios. Y otra de las cualidades que van a tener y beneficios los que aman su nombre es que Dios mirará perfectamente la necesidad de aquellos que lo aman. Conforme al nombre de Dios, la Biblia nos enseña que su nombre fue invocado hasta que Set le nació un hijo, y lo llamaron Enos. Y Enos fue un hijo que no nació en un Edén, sino en una atmósfera del mundo. Dice el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 26, dice así: y a Set le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Notamos en la Biblia que después de que los hijos de Dios perdieron el Edén, empezó un proceso de involución en las criaturas al grado de que por cierto tiempo se dejó de invocar el nombre de Dios, y que su nombre fue nuevamente invocado al nacer Enos, el cual venía desde la descendencia de Adán. Hemos visto anteriormente todos los beneficios, todas las características, las cualidades, todo lo que Dios hace en favor nuestro cuando conocemos su nombre, cuando le tememos, cuando lo amamos, cuando adoramos ese nombre.
Vimos todas esas cualidades que el Señor nos ha enseñado. Y ahora estamos viendo que hubo un proceso en las criaturas de Dios donde el enemigo intentó erradicar el nombre de Dios sobre las bocas de las criaturas que Dios había creado. La Biblia dice que lo que pierde Adán lo recupera Cristo. Para nosotros ya nos recuperaron un Edén e invocaron el nombre de Jesús sobre nuestras cabezas, y con ello nos autorizaron para invocar su santo nombre, dándonos poder en nuestras bocas por el nombre de Jesús. Es por ello que debemos de tener el entendimiento de lo que representa invocar el nombre de nuestro Dios de una manera honrosa, ya que el enemigo utilizará diferentes artimañas para hacernos olvidar la honra que merece el nombre de nuestro Dios e intentar, como en Génesis, que el nombre de Dios sea deshonrado y borrado de nuestras bocas, ya que ese nombre que fue invocado sobre nuestras cabezas es un obstáculo entre el adversario y nosotros, o entre el adversario y todo lo que nosotros podemos cubrir en el nombre de Dios. Si el adversario trataba de borrar el nombre de Dios en la esfera creativa de la tierra, quiere decir que ese nombre era un obstáculo para dominar plenamente sobre la creación. Y ese nombre se nos fue dado a nosotros, sus hijos, porque lo que pierde Adán lo recupera Cristo por nosotros. Y que su presencia, al momento de que lo invoquemos, resplandezca sobre toda tiniebla. Por ello, al invocar su nombre, nosotros, los que somos hijos, debemos dimensionar y comprender la bendición y autoridad que nos delegaron al poder invocar su santo nombre. Por ello es necesario, amada iglesia, que haya integridad en nosotros mismos antes de invocar el nombre santo de nuestro Dios. Dice el libro de Daniel, capítulo 9, versículo del 18 al 19, dice así: Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. ¿Te das cuenta cómo lo expresa? Nosotros, los que invocamos su nombre, no debemos de hacerlo creyendo que seremos escuchados por nuestras justicias. El libro de Daniel lo expresaba así: mira nuestras desolaciones, decía este versículo, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias. Ellos reconocían su situación, ellos reconocían su posición, y reconocían que si Dios los escuchaba, no era porque eran muy bonitos, no era por sus propias justicias, sino que era por las muchas misericordias de nuestro Padre. Nosotros, los que invocamos su nombre, no debemos hacerlo creyendo que seremos escuchados por nuestras justicias, puesto que la misma Biblia dice que nuestras justicias a sus ojos son como trapo de inmundicia. Y eso lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, que dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Amada iglesia, si aún hay engaño en nosotros, que sí lo hay, porque cada uno de nosotros conocemos nuestro propio caminar y a Dios no podemos engañarlo, si aún cometemos errores, debemos de humillarnos para reconocer que Dios responde nuestro clamor no por nosotros mismos, sino por sus múltiples misericordias en aquellos en los cuales se ha invocado el nombre poderoso de Jesús. Al invocar su nombre, tengamos integridad y tengamos sinceridad. Al invocar su nombre, no escondamos nuestra realidad, porque nuestro Dios nos conoce perfectamente. Al invocar su nombre, seamos genuinos ante el Señor. Antes, amada iglesia, de que invoquemos su nombre, dimensionemos a quién nos estamos refiriendo y lo grande que es nuestro Dios. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes del Señor, y en su bondad Él responderá cuando invoquemos su nombre. Lo dice el libro de los Salmos 99, 6, que dice así: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y Él les respondía.
Amada iglesia, notemos que Dios respaldará a cada uno de nosotros como sus hijos, puesto que por la sangre de Cristo fuimos autorizados para invocar su nombre. Dice este versículo: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes. Eran autoridades y eran sacerdotes. Y Samuel entre los que invocan su nombre. Eran autoridades, les habían dado autoridad para invocar su nombre. Y la Biblia dice que nosotros al día de hoy tenemos la misma autoridad para invocar su nombre. Y que somos reyes y que somos sacerdotes de su pueblo. Entonces, amada iglesia, a nosotros ya también nos autorizaron para invocar ese santo nombre. Por lo cual debemos de tener la integridad y la sinceridad ante los ojos de papá cuando nos acerquemos a invocar su nombre y no presentarnos como lo que no somos, sino como lo que Dios ya dijo que somos. Nosotros como hijos fuimos autorizados para invocar su nombre, provocando con ello que su presencia resplandezca sobre toda tiniebla. Por ello, amada iglesia, al invocar su nombre, nosotros, los que somos hijos, debemos dimensionar y comprender la bendición y autoridad que nos delegaron por su santo nombre. Al invocar su nombre, las potestades se detendrán y no provocarán más desgracia en nuestra vida. Hay criaturas, amada iglesia, hay criaturas que al escuchar el nombre de Dios tiemblan. Pero hay almas que al escuchar el nombre de Dios se refugian y fortalecen. Todo depende del reino al que sirven. Nosotros, como hijos del reino de la luz, se nos autorizó para invocar ese nombre y ello conlleva una comprensión de la vida que nuestro Dios nos llama a tener. Para que así, al invocar su nombre santo, lo hagamos de una manera honrosa. Al invocar su nombre, debemos de hacerlo con el entendimiento de reconocer quién nos ha dado la vida. Y eso lo vemos en el Salmo 80, versículo 18, que dice así: así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. La vida que nos da Dios debe de eliminar nuestra vida vieja. Dice este salmo: vida nos darás e invocaremos tu santo nombre. Si Dios ya nos ha dado la vida y si nos han dado una nueva vida por la sangre del Cordero, esa nueva vida, amada iglesia, debe de eliminar nuestra vida vieja. ¿Cómo vamos a eliminar esa vida vieja, nuestra vida nueva? Aprendiendo a vivir, y no a nuestra manera, sino a la manera como nuestro Dios quiere que vivamos, cimentando nosotros una manera honrosa al invocar su santo nombre. Debemos, amada iglesia, de desprogramar el alma de toda vida vieja y comenzar a practicar la nueva vida a la que fuimos llamados por Cristo, para así cada vez que nosotros invoquemos el nombre de nuestro Dios, sea de una manera honrosa a los ojos de nuestro Padre. La autorización para invocar su nombre debe de concientizarnos en la vida cristiana común que nosotros debemos de alcanzar, entendiendo con esto que el nombre de Dios no necesita de nosotros, pero que debe de haber integridad y veracidad en nuestro vivir cristiano en cada uno de nosotros que fuimos autorizados para invocar con poder su santo nombre. En sí, el nombre de nuestro Dios no necesita de ninguno de nosotros, pero que nosotros tenemos que tener integridad al invocarlo. La Biblia cristiana común, en todos aquellos que somos hijos autorizados para invocar su santo nombre, consiste en el amor, en la oración, en la congregación, en la santificación, en la fe, en el servicio, en la sujeción, en los frutos de espíritu, en las obras de la fe, en los principios, en el sacrificio y en el perdón. Esa es la vida cristiana de un hijo de Dios común. Y también vimos que hay vidas cristianas de hijos de Dios común, pero como un duende. Ellos viven como duendes. Pero como nos enseñó Cricri, ¿verdad, amada iglesia? Nosotros no somos así. Es por ello, amada iglesia, que nuestra vida cristiana debe de cimentarse en integridad, para que de esa manera, en integridad, nosotros invoquemos el nombre de nuestro Dios de una manera honrosa, debidamente. Debe de haber una integridad y una veracidad en nosotros al momento de que invoquemos su nombre. Muchos estamos invocando el nombre de Dios, pero no queremos amar. Invocamos el nombre de Dios, pero no queremos orar.
Invocamos el nombre de Dios, pero no queremos congregarnos. Invocamos el nombre de Dios, pero no queremos santificarnos. Invocamos el nombre de Dios, pero tenemos una fe por conveniencia. Creemos, cuando nos va mal, activamos nuestra fe. Pero cuando tenemos que vivir nuestros principios con integridad y no activamos nuestra fe porque no nos alcanza. Muchos de nosotros, amada iglesia, activamos la fe cuando nos conviene y es una fe bien grandota que tenemos. ¿Por qué? Porque va a tener un beneficio a nosotros. Muchos de nosotros, amada iglesia, invocamos el nombre de Dios, pero no queremos servirle. Invocamos el nombre de Dios, pero no queremos sujetarnos. Invocamos el nombre de Dios, pero no queremos fructificar en espíritu. Invocamos el nombre de Dios, pero no queremos vivir obras por la fe. Invocamos el nombre de Dios, pero no aceptamos los principios. Invocamos el nombre de Dios, pero no queremos sacrificio. Invocamos el nombre de Dios, pero no perdonamos. Es por ello, amada iglesia, que nuestra vida tiene que edificarse de una manera correcta, de una forma perfecta a los ojos de papá. Una vida cristiana de un hijo de Dios común. Que dejemos la vida cristiana como un duende y empecemos a hacer las cosas como a papá le agrada, porque se nos ha capacitado y autorizado para invocar su santo nombre. Dice el Salmo 145, 18, dice así: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Dios pesa el corazón de los que le invocan. Dios dice que Él está cercano a los que le invocan, pero a los que le invocan con rectitud, a los que le invocan con integridad, a los que le invocan con veracidad, a aquellos que tienen una vida cristiana común y en esa dimensión se atreven a invocar el nombre santo de nuestro Dios poderoso con poder. Dios pesa los propósitos del por qué le invocamos, no solamente se trata de invocarle. Dios pesa los propósitos del por qué le invocamos. Dios perfeccionará a aquel que de una manera genuina invoque su santo nombre, amada iglesia. Dice el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 9, dice así: y meteré en fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová mi Dios. En este versículo nos da algunos simbolismos de ciertos elementos. Este versículo bíblico nos habla de fuego, nos habla de plata y nos habla de oro. Repito el versículo: y meteré en el fuego a la tercera parte, nos habla de fuego, y los fundiré como se funde la plata, nos habla de plata, y los probaré como se prueba el oro, nos habla de oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová mi Dios. Este versículo nos habla de algunos elementos y estos elementos tienen sus simbolismos y en sus simbolismos encontramos el porqué. Este versículo bíblico nos habla de fuego, plata y oro, y el fuego puede simbolizar prueba o purificación, y eso lo vemos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que tú lo ves en tu casita porque se me acaba el tiempo, y también lo vemos en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. El fuego nos habla de prueba y de purificación. La plata nos habla también de la palabra de Dios, y otro símbolo de la plata es la salvación, y esto lo vemos en el libro de los Salmos 12, versículo 6. Otro elemento que muestra este versículo es el oro, y el oro simboliza, además de simbolizar la divinidad, también puede simbolizar las obras en el Espíritu. Y esto lo vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 12 al 14. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Si el fuego nos habla de prueba y purificación, si la plata nos habla de la palabra de Dios, y el oro nos habla de las obras en el Espíritu, lo que el Señor nos quiere decir es que habrá adversidades que el mismo Dios provocará en nuestras vidas para enseñarnos a reconocer la grandeza de nuestro Dios cuando le invoquemos. Dios no nos promete una vida de color de rosa. Dios dice que si habrá fuego, habrá prueba, y esa prueba nos purificará. Dios es lo que nos dice. Y Dios nos dice que si en nuestro caminar, en el momento que invoquemos su santo nombre, hay plata, lo que nos dice es que nos refugiemos y que nos basemos en la palabra de nuestro Dios. Y si papá nos dice que nosotros, los que invocamos su santo nombre, hay oro,
Lo que nos está diciendo es que quiere nuestra vida en obras, en frutos del Espíritu. Por eso, amada iglesia, cada uno de nosotros debemos de dimensionar la manera como estamos invocando el nombre de papá. Va a haber adversidades, y en toda adversidad de tu vida, refúgiate en la palabra. Va a haber momentos difíciles, valles de sombra y de muerte. Y en esos valles de sombra y de muerte, en las pruebas que tengamos, nos están purificando. Y aún con todas las adversidades o pruebas que podamos tener, papá quiere que estemos dando frutos del Espíritu, que hagamos obras en el Espíritu. El invocar su nombre va a provocar persecución en nosotros. Lo dice el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 14, que dice así: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. La persecución es una situación que muchos de nosotros como hijos de Dios estamos o estaremos pasando, amada iglesia. Dios no nos va a exentuar de la prueba. Tenemos que pasar por prueba, tenemos que ser purificados, tenemos que ser perfeccionados a través del sufrimiento. Y papá no nos va a dar una prueba superior a la de nuestras fuerzas. Y si sentimos que nos faltan las fuerzas, supliquémosle, refugiémonos en su palabra, porque su palabra nos dice que nos va a dar las fuerzas para soportarla. Entre las adversidades, al invocar su nombre, se nos abrirán también puertas dimensionales, lo dice la Biblia. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 59, que dice: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. En el momento que estaban apedreando a Esteban no sintió el dolor, no sintió el sufrimiento, no sintió miedo. Lo único que vio es que se le abrió una puerta dimensional en el cielo, donde estaba Cristo, y le decía a Cristo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entre las adversidades, amada iglesia, al invocar el nombre de papá, se nos van a abrir puertas dimensionales. Y esas puertas dimensionales pueden provocar muchas cosas hermosas en nuestra vida. Otra cosa de las que sucede al invocar su santo nombre es que las potestades reconocen la condición de quien invoca el nombre de Dios. Dice el mismo libro de los Hechos, capítulo 19, versículo del 13 al 16, dice así: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amada iglesia, mira lo que dice este versículo, que es impresionante. Cuando algunos intentaron invocar el nombre del Señor, es por ello, amada iglesia, que debemos de valorar nosotros lo que se invocó sobre nuestra cabeza, porque nos autorizaron, a nosotros sí nos autorizaron para invocar su nombre. Y las potestades reconocen la condición de quien invoca el nombre de Dios. Los demonios, estos espíritus malos, este espíritu malo que tenía este hombre, materializó la condición de aquellos que no son autorizados para invocar el nombre de Dios. Muchos se están poniendo solos, o se están poniendo a base de mañas. No los han autorizado para edificar una obra y se ponen a base de mañas. Y los demonios, los espíritus inmundos, sí reconocen a quien está bajo autoridad y a quien no. Sí reconocen a quienes autorizaron para invocar su santo nombre. Imagínate, si los espíritus inmundos y los demonios reconocen al que está autorizado, ¿qué será Dios con el que se pone por su propia fuerza? El versículo 13 dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Te das cuenta cómo lo dijo? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. A nosotros, amada iglesia, a nosotros como hijos de Dios autorizados, se nos autorizó para invocar, no para conjurar. No podemos reprender demonios basados en la autoridad de otros,
si no hemos sido autorizados? ¿Te das cuenta cómo lo hacían estos? Estos no estaban reprendiendo, estos no estaban invocando, estos estaban conjurando. Y estaban conjurando, poniendo a Pablo enfrente, pensando que de esa manera los espíritus malos, los espíritus inmundos, los demonios, los iban a respetar. Pero con lo que no contaban es que los demonios saben reconocer quién está bajo autoridad verdadera y quién no. Quién es el que fue autorizado y quién fue el que se puso solo. Es por ello, amada iglesia, que nosotros debemos de dimensionar lo que estamos haciendo. Porque el reino de Dios no es un juego. Porque edificar la iglesia no es un juego. Nosotros como ministros nos van a pedir cuentas de la edificación que dimos a la iglesia y nos van a exigir la dimensión de la desposada, porque con esa se casa Cristo. Y algunos van a ser reprobados en todo ello y los van a regresar a la gran tribulación a que se maduren ahí. Por eso, amada iglesia, nosotros tenemos que dimensionar lo que estamos haciendo, porque esto no es un juego. En el versículo 15 la palabra expresaba: pero respondiendo al espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Mira cómo lo dijo el espíritu malo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quién les dio la autoridad de hacer esto? ¿Ustedes quiénes son? Hasta las entidades espirituales en rebelión reconocen la autoridad delegada de un hijo de Dios. Y el versículo 16 continúa diciendo: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquel que es hijo de Dios, se le dio el derecho y la autoridad para invocar el nombre de su Dios. Nosotros fuimos autorizados para hacerlo, amada iglesia. Nosotros los que estamos bajo un orden, nosotros los que estamos bajo autoridad, somos hombres con autoridad y bajo autoridad. Todos nosotros como hijos. No estoy hablando en esencial de ministros. Todos nosotros como hijos. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando dio su vida en una cruz, no nos dejó sin el nombre poderoso para invocar. Cuando Adán y Eva perdieron el Edén, el nombre se perdió. Que tuvieron que recuperar la esencia de ese nombre para invocarlo. Pero cuando viene Cristo por nosotros, nos vuelven a dotar de un nombre que está por sobre todo nombre. ¿Para qué? Para protegernos de toda entidad revelada. El invocar el nombre de Dios va a activar también principios en nuestra vida, amada iglesia. Dice el libro de Hechos, capítulo 22, 16, y con esto termino. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Aquí vemos ciertos principios. Bautismo, perdón de pecados. Estos son principios que Dios nos ha dejado como cimiento para la edificación de nuestra vida cristiana. El invocar el nombre del Señor conlleva la activación de nuestros principios. Cuando se invoca el nombre de Dios sobre nuestras cabezas, se activan esos principios en nuestra vida. Bautismo y perdón de pecados. Dice el Señor: levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre, los cuales son principios. Estos son principios que nos ayudarán a no detenernos, amada iglesia, porque Cristo está cerca. No tenemos que detenernos. Nos autorizaron para invocar su santo nombre, y eso lo saben y lo reconocen toda entidad revelada, todo reino de las tinieblas. Nos capacitaron y nos autorizaron para invocar su santo nombre. Nos dieron un nombre que está sobre todo nombre, y al nombre de ese Dios toda rodilla se va a doblar en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tenemos poder, somos autorizados, tenemos poder en nuestra boca. Y ese nombre que se activó en nosotros, al invocarlo, ese nombre activa principios también en nosotros. ¿Para qué? Para que no nos detengamos. Tenemos que seguir avanzando, seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. ¿Por qué? Porque la venida de nuestro Señor Jesús está cerca. Y si no dimensionamos el nombre de nuestro Dios y no empezamos a honrar su nombre al invocarlo de una manera debida, si no empezamos a hacer esto, amada iglesia, no nos vamos a dimensionar como desposada, independientemente de todas las características que pueda tener la desposada, independientemente de los atavios, independientemente de los aretes,
independientemente del arete en la nariz, independientemente del cuello, independientemente de las mejillas, de los ojos, de los dientes, independientemente de su paladar, independientemente de su cabello, independientemente de todo lo que pueda ejemplificar la estatura de la desposada, independientemente de todas esas características, si no hay honra en nosotros, no vamos a poder dimensionar nada. Dios conoce perfectamente las intenciones por las cuales nosotros le invocamos. Y es por ello, amada iglesia, que en cada uno de nosotros, en el momento de invocar el nombre de nuestro Señor, lo debemos de hacer de una manera honrosa. Porque la palabra de papá dice, dad la honra debida a su nombre. Y la honra está íntimamente ligada con la vestidura de la desposada. Y si no conocemos ni dimensionamos su nombre, no vamos a poder honrar nada. En el nombre de mi Señor Jesucristo, amada iglesia, te bendigo. Y le pido a mi Padre que esta palabra se siembre en lo más profundo de tu corazón y puedas dar fruto agradable y dulce para tu Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Una palabra que desciende del cielo para sembrar